Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que por fe esperamos la segunda venida en gloria y majestad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo también queremos dar una cordial bienvenida en el nombre de Jesús a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo que Dios nos concede para poder conocer el mensaje central de la Biblia, el Evangelio, la buena noticia de que el ser humano puede recibir por fe y gracia una salvación completa del pecado. Desde el momento que comprende el plan de salvación y acepta por fe a Cristo, entonces, como creyentes verdaderos, en una vida nueva podemos comenzar a vivir la vida eterna. Podemos comenzar a vivir la vida del cielo, un anticipo de la vida del cielo. Por eso el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, el verso 11 y 12, allá nos dice que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El estudio que realizamos es cómo tener a Cristo, cómo conocer a Dios. San Juan capítulo 17, el verso 3 dice: Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti solo, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer realmente a Dios por medio de su palabra. Por eso cada día estamos estudiando todo lo que Dios ha revelado por su Espíritu Santo para conocer a Dios y aceptar a ese Dios, para tener realmente vida eterna por fe y gracia, sin obras de la ley, dice, para que el hombre no se pueda gloriar. Porque en el plan de salvación, la obediencia no es primero. Primero es conocer la palabra de Dios, conocer las leyes de Dios, y los cuales nos han de mostrar nosotros humanamente, carnalmente. Y si somos religiosos, nos dirá la palabra de Dios, las leyes de Dios, si estamos bien o estamos mal. Nos despertará a sentir, a reconocer que realmente seguimos viviendo en pecado. Seguimos con nuestro carácter humano y que no tenemos poder para liberarnos del pecado y no tenemos poder para liberarnos de los poderes de este mundo. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios, la misma ley de Dios,
nos señalará, nos mostrará, nos dirá cuál es la solución, dónde está el remedio, la medicina y el médico que puede solucionar el problema de la enfermedad del pecado que está en nosotros. Entonces, la palabra de Dios, las leyes de Dios no solucionan el problema del pecado. No tienen poder de salvarnos del pecado. Solamente la palabra de Dios y las leyes de Dios nos pueden indicar, nos pueden anunciar, nos pueden dar la noticia buena de que nosotros podemos aceptar a Cristo como la fuente de la ley, la fuente de su palabra, en vista de que la ley nos dice que la ley de Dios es amor, la palabra de Dios nos habla del amor, pero el amor verdadero es Dios. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor y el Espíritu imparte el amor. Romanos 5:5. Entonces, si Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, necesitamos con urgencia aceptar a ese Dios. Pero para aceptar a ese Dios necesitamos conocer a ese Dios. Por eso, el mensaje que estamos estudiando actualmente, ese mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, salvación completa por medio de la justicia de Cristo, fue presentado en 1888, hace 133 años, y escandalizó al pueblo adventista, porque 3 mensajeros, Helena Harnon de White, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner, presentaron este mensaje de que la palabra de Dios, la ley de Dios, es el ayo que nos debe llevar a Cristo. Esa es la función de la palabra, de la ley, llevarnos a Cristo, para ser justificados por Cristo, sin obras de la ley, solamente por fe y gracia, para recibir una vida de justicia perfecta que Cristo desarrolló, lo vivió en este mundo hace 2000 años atrás. Y esa vida de victoria sobre el pecado, Cristo nos quiere regalar, Cristo nos quiere dar de gracia, si nosotros, con esa confianza de la fe verdadera, le entregamos nuestra vida, todo lo que somos, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestras riquezas, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestra sabiduría, con nuestra mente, con nuestro corazón incrédulo. Si lo entregamos a Él, todo lo que somos y lo que tenemos, Cristo nos devolverá una vida nueva, con los talentos y las habilidades santificados, una nueva vida con mente nueva de Cristo, con un corazón de carne, un corazón nuevo, donde el Espíritu Santo pueda morar como templo de Dios, para vivir solamente para Dios de allí en adelante y para poder trabajar como siervos inútiles para Cristo, bajo la dirección del Maestro de los Maestros, Cristo Jesús,
y bajo la guía del Espíritu Santo. Esa obra es obra de Dios en el hombre por medio del Espíritu Santo, por fe y gracia. Pero el ser humano natural, nacido de carne y sangre, hemos nacido con una mente carnal, con una mente incrédula, que no cree en las cosas que no ve. El ser humano carnal solo cree en las cosas que ve. Por eso se ocupa en las cosas de este mundo, porque ve los estudios, los títulos, ve el trabajo, ve los empleos, las empresas, ve la alimentación de este mundo, ve las riquezas, el dinero, el oro, la plata, las propiedades, ve la tecnología y cree en esas cosas, pero es incrédulo para creer en este mensaje que estamos estudiando, que Dios quiere restaurar al hombre, quiere transformar totalmente 100% y quiere darnos una nueva vida con su carácter. Ese mensaje siempre es rechazado, pero hoy nos ha tocado a nosotros conocer este mensaje, y si nosotros realmente llegamos a comprender desde todos los puntos de vista, comprendemos el contenido completo de este mensaje, podemos tomar una decisión correcta de aceptar esa salvación por fe y gracia. Es el estudio que en este tiempo nos llama la atención, es el estudio que nos interesa, es el estudio que nos atrae, es el estudio que debe encantarnos, como la miel, como una mina de oro y plata, como la cosa más preciada en este mundo, porque este mundo está llegando a su fin. Y las tribulaciones, las angustias, las crisis están ya empezando. Y no habrá salvación en ninguna parte, no habrá refugio en ninguna parte. Pero este es el mensaje que trae la mejor noticia nueva, que hay salvación, hay vida eterna, hay una oferta de recibir una vida con el carácter de Cristo, pero la condición o las condiciones es fe y renunciar a nuestra vida y a todo lo que tenemos y entregarlo a Cristo para que seamos humanamente, carnalmente, nuestro yo sea subyugado, amarrado al yugo, o Pablo dice, como crucificado. Ahora sí, en libertad podremos vivir en la vida espiritual, en la vida nueva que Cristo nos quiere dar. Para eso Cristo murió en la cruz y resucitó, para que todo aquel que en Él cree pueda resucitar a una nueva vida, como dice Romanos capítulo 6. Esta es la serie de estudios que estamos desarrollando. Y por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, por la dirección de Dios, creemos así, estamos en el estudio número 489. De aquí a 9 días estaremos en el estudio número 500. Esta es la dicha, la alegría que el Señor nos puede dar de consagrar nuestra vida, de dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro interés, todo lo que somos y tenemos
para conocer este mensaje de salvación que está presentado en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que está presentado en las leyes de Dios. Y que nosotros ahora estamos de primera mano estudiando todo lo que dejaron registrado estos tres mensajeros del Señor. Entonces ahora vamos a continuar estudiando. Toda la obra de salvación de principio a fin es obra de Cristo en el hombre. Pero el hombre debe ponerse en las manos de Dios, dice, como el barro en las manos del alfarero. Y el poder del Espíritu Santo de Dios realizará esa obra de transformarnos, de crearnos, de educarnos, de disciplinarnos, de enseñarnos y de guiarnos y sostenernos en esa nueva vida al cual la Biblia lo llama la salvación gratuita. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: buscad primeramente esa salvación y lo demás será secundario. Hasta aquí ya hemos estudiado acerca qué función cumple la ley, el Evangelio, la palabra de Dios. Es el ayo, es el guía nada más. Y hemos estudiado qué función cumple, cómo es esa justicia de Dios que se recibe, que Cristo nos quiere dar, conceder, imputar como un regalo esa justicia. ¿Qué es esa justicia? Justicia, dice, recibir justicia es recibir una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de obediencia, una vida nueva con el carácter de Cristo. Pero esa vida, para tenerlo para siempre, necesitamos en este mundo cada día recibir la impartición también. No es recibir una sola vez al comienzo y ya está todo, sino cada día necesitamos recibirlo. Justicia impartida, esa misma vida Cristo nos quiere impartir cada día. Por eso Jesús se presenta como el maná, como el pan del cielo. El alimento lo necesitamos cada día. Así necesitamos de Cristo, su vida, su santidad, su mente, su justicia todos los días. Y todo es obra del Espíritu Santo en el creyente. Y hemos estudiado primero que el Espíritu Santo obra externamente, trabaja externamente, llamando, suplicando. Pero eso todavía no es salvación, ese es el llamamiento. Pero si nosotros comprendemos el plan de salvación, podemos invitarle y aceptarle y podemos dejar entrar a nuestra vida para que Él tome el control de nuestra vida. Por eso la mensajera del Señor en 1888 presentó esta dádiva más grande. Está registrado en Materiales de Elena White de 1888, página 1600. Dice así: pero cuando venga el Consolador, que yo de parte del Padre os he de enviar, dice Jesús,
aquel Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará de mí, y vosotros también testificaréis, porque estuvisteis conmigo desde el principio. Si los hombres recibiesen el ministerio de su Espíritu Santo, el regalo más valioso de Dios que puede conceder Dios, transmitirán bendiciones a todos los que a ellos estuvieren ligados. El Espíritu Santo es el mayor regalo que podemos recibir en nuestra vida. No solamente es aceptar el trabajo externo del llamamiento y de la ayuda, sino en el plan de salvación el Espíritu Santo debe ser recibido como un regalo, y el Espíritu Santo trae la justicia de Cristo, trae vida nueva, trae amor, trae todo. El que tiene el Espíritu Santo tiene todo. Y el que recibió ese regalo, si tiene todo, comenzará, dice, a impartir también a otros esa noticia, esa buena nueva, esa enseñanza. Si hoy el mundo religioso, si los cristianos profesos no dedican su vida entera para llevar esta noticia, para impartir el Espíritu Santo, eso indica que todavía no hemos aceptado el regalo. El regalo está ahí cada día, cada noche, suplicándonos, llamándonos, atrayéndonos, amonestándonos. Utiliza 1000 formas, 1000 medios, pero el ser humano con ese corazón incrédulo, porque no creemos en el escrito, no creemos en la palabra, no creemos en algo que no vemos, no creemos en la promesa de Dios en el nuevo pacto de salvarnos completamente, y no creemos que nuevamente podemos ser hijos, hijas de Dios, reconciliados con Dios, como Adán y Eva antes del pecado. Y no creemos que el Señor, si somos sus hijos nuevamente, Él puede suplir nuestras necesidades y nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, siervos de Dios, colaboradores de Dios, trabajadores de Dios, bajo la dirección del Maestro de los Maestros, Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el mayor regalo, producirá el mayor milagro en nuestra vida, engendrar nueva vida, conversión, vida espiritual, vivir en la vida de Cristo. Y nuestra vida debe estar como crucificado, como subyugado, amarrado, frenado. Solo el Espíritu Santo puede controlar, puede frenar, puede dominar a nuestro yo, a nuestro mal temperamento, a nuestro mal carácter, a nuestra vida de egoísmo, para que no se levante nuevamente y solo vivir en una vida de amor. Entonces, allí está la oferta, allí está el regalo, allí está la dádiva, el don. Depende de nosotros. Eso es lo que la mensajera del Señor estaba presentando en 1888, y más de 90 delegados en ese congreso que se realizó del 10 de octubre al 4 de noviembre en Minneapolis, no entendieron, no les interesó, eran muy autosuficientes, orgullo religioso, y rechazaron ese mensaje.
Materiales de Elena White de 1888, página 124, dice: la mensajera del Señor les dijo en ese tiempo, y hoy también ese mismo mensaje es para nosotros. Dios va a retirar su espíritu a menos que su verdad sea aceptado. Si nosotros no queremos este mensaje, si estamos satisfechos con el mensaje del legalismo, de una religión de formas, de ceremonias, de programas, de hacer cultos, sin el carácter de Cristo, si estamos satisfechos, Dios dice que va a retirar su espíritu. Pero Cristo fue aceptado por algunos, ahí donde estaba el testimonio de Él, que Él era de Dios. Pero una influencia contraria presionó, y los malos ángeles estaban trabajando a través de la congregación para levantar dudas, las cuales causarían incredulidad, de tal manera que cortarían todo rayo de luz que Dios permitía que brillara. Cuando Jesús estaba en esta tierra y dijo: yo soy la luz del mundo, muy pocos aceptaron, contados discípulos. Por eso Cristo dice, no podía trabajar más en ese lugar, es decir, en Jerusalén, en Judea. Así también los mensajeros en 1888 no pudieron seguir enseñando este mensaje en las iglesias adventistas, comenzando en Battle Creek, de aquel recinto, de aquella iglesia, el más grande tabernáculo. Les cerraron la puerta a los mensajeros de Dios, a los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner. Esa es la triste historia del pueblo adventista. Impedir allí en el tabernáculo para que sea predicado este mensaje. Y los judíos y los pueblos judíos de la misma manera no le dieron bienvenida en Jerusalén. Por eso Jesús tuvo que retirarse, dice, en Deseado de todas las gentes, página 199. Así el retiro de Cristo de Judea, de Jerusalén, seguirá repitiéndose, dice, en todas las generaciones. Usted puede ver cuánto domina Satanás y qué errores cometió el pueblo. Ellos no avanzan, y debido a que no avanzaron, estuvieron trabajando bajo las órdenes de Satanás, pero afirmaron que habían estado trabajando bajo las órdenes de Dios. El pueblo judío, que era el pueblo de Dios, estaban trabajando bajo las órdenes de Satanás, su líder. En San Juan 8:44 Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. De la misma manera, en 1888 el pueblo adventista estaba trabajando bajo la dirección del espíritu del mal. Pero ellos afirmaban ser el pueblo de Dios, afirmaban trabajar bajo la dirección de Dios. Hasta hoy afirman así, pero los frutos demuestran que eso no es así. Pero Dios no tuvo nada que ver con su incredulidad, ni con su levantamiento contra Jesucristo. En la página 418 del mismo libro dice: cuando el Señor nos envía gentilmente los medios de conocer la verdad,
y nos alejamos del precioso privilegio y somos indiferentes a su mensaje, nosotros insultamos al Espíritu de Dios y caminaremos en tinieblas y tropezaremos en incredulidad. El mayor pecado es despreciar, rechazar los medios que Dios utiliza para comunicarnos un mensaje verdadero de liberación del pecado, liberación de nuestra vida pecaminosa, liberación de nuestro carácter de ira, de nuestro temperamento incontrolable. Pero si no damos importancia a ese mensaje, entonces cerramos el último medio que Dios ha dispuesto y quedaremos en tinieblas y en incredulidad, y demasiado tarde podremos reconocer, así como los judíos en el año 70 clamaron a Dios cuando los ejércitos romanos los tuvieron rodeados, pero fue en vano. No entendieron el mensaje de Dios. Jerusalén fue rodeado 2 veces. La primera fue por el general Cestio Galo y la segunda en el año 70 por el general Tito. Pero en la primera, ves que el ejército romano llegó a Jerusalén y lo rodeó. Los verdaderos judíos que aceptaron a Cristo, aceptaron este mensaje que Cristo les había enseñado, Dios providenció que las puertas de Jerusalén se abriesen para que el ejército judío persiguiese al ejército romano que se estaba retirando, porque Cestio Galo ahora tenía la noticia de que el emperador en Roma había muerto y él era el llamado para asumir el mando, y tuvo que retirarse imprevistamente, y el pueblo judío no entendió y lo persiguieron. Y cuando se abrieron las puertas, todos los cristianos huyeron a los montes, huyeron al campo, lejos de Jerusalén. Y en la segunda vez que regresó el ejército romano, ya no había ningún cristiano. Así hoy, la mensajera del Señor les presentó al pueblo adventista que cuando los 3 poderes de este mundo se unan, será la señal, dice, para poder huir. Dios providenciará que su pueblo abandone las ciudades. Es necesario también estudiar ese estudio de las crisis, de la angustia que llegará a este mundo, que los poderes unidos de este mundo llevarán al caos, llevarán a la angustia, a la crisis. Pero los cristianos verdaderos que aceptan a Cristo, Dios providenciará su liberación. Por eso necesitamos estudiar este mensaje. Este mensaje trae salvación por fe y gracia, vida eterna, carácter de Cristo, liberación de los poderes de este mundo. Pero el mundo religioso, los cristianos profesos, muchas veces no entendemos. Queremos vivir la religión verdadera, queremos ser cristianos con nuestro espíritu,
humano, carnal. No queremos renunciar y desechar nuestro espíritu egoísta, espíritu del mundo, espíritu infantil, podemos decir, para recibir el Espíritu de Dios. La mensajera del Señor en 1888 advirtió de este peligro, de la confianza propia, de vivir una religión del yo, legalismo. Y vamos a comprobar en los escritos registrados. Primero necesitamos comprender que el ser humano carnal, natural, nacido en este mundo, tiene un espíritu del mal. Se llama espíritu del hombre, espíritu egoísta. No podemos ser religiosos, cristianos, no podemos ser santos, ni justos, ni obedientes, ni buenos con ese espíritu. El apóstol Pablo dijo una gran verdad en Romanos 8:7. El hombre carnal es enemigo de Dios, porque está separado de Dios. La carne se deleita en el pecado, la carne busca las cosas de este mundo y es egoísta. Necesitamos renunciar a ese espíritu. Si no comprendemos nuestra condición, no estaremos preparados para recibir el Espíritu de Dios en el corazón. Solo nos contentaremos, solo estaremos conformes que el Espíritu Santo esté trabajando de afuera, llamándonos. Pero los llamados muy pronto terminarán. Entonces, comprobemos los escritos. Materiales de Elena White de 1888, página 1371. Dice así: quedó claro para mí, dice la mensajera del Señor, que la luz sería rechazada, que los avisos serían despreciados, que un espíritu de egoísmo sería cultivado. El espíritu del egoísmo es el que lleva al rechazo. Actúan como si cada individuo debiese reconocer su influencia y usar su habilidad y talento según dirijan. Muchos actúan, dice, como que con su habilidad, con su talento, con su fuerza, deberían vivir la vida cristiana, la vida religiosa. Si no están bajo su control, ellos lo aplastan y lo tratan con indiferencia. Consideran que es una abominación ser insumisos, y quien no se someta a su jurisdicción queda desatendido, sin ayuda, sin apoyo. Dicen que por su espíritu y acción, si él muere, déjenlo morir. ¿Cómo es el espíritu egoísta? Fácil de conocer. Al religioso con espíritu egoísta, con el yo, les gusta dominar, manejar, dirigir. Por eso los líderes religiosos quieren someter a los feligreses. Ellos quieren manejarlos con las órdenes de Dios, con las leyes de Dios. Por eso elaboran planes de evangelismo, planes de obra misionera, y quiere que cumplan. Y si no quieren cumplir, si no quieren someterse, si no quieren obedecer a Dios, ¿qué hacen? Los dejan, los desamparan, los desfraternizan. Ese es el espíritu egoísta. Ese espíritu nació en el enemigo de Dios, Satanás, en el cielo. Y ese espíritu
es el que trajo a este mundo, y por causa del pecado todo ser humano nace con ese espíritu de dominar, de manejar a la fuerza. Pero el Espíritu de Dios es totalmente diferente. Es un espíritu de amor, de misericordia, de compasión. Dios invita, Dios espera que voluntariamente el ser humano acepte seguir el camino verdadero. Es un espíritu de libertad, pero una libertad en dependencia voluntaria del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy por hoy el mundo se está uniendo, el espíritu del mal los está uniendo y quieren manejar, quieren dominar a la humanidad a su manera, los grandes hombres de este mundo. Ya han demostrado que pueden manejar, que pueden manipular a la naturaleza, a las plantas, a los animales. Han malogrado la naturaleza, las plantas, los árboles, los frutos. Han malogrado a los animales y hoy quieren manejar al ser humano. Ese es el espíritu del hombre. En la página 1375 quedó registrado también ese espíritu humano. Dice, si ellos trabajan en su propio espíritu, manifiesten sus caminos o manifestarán sus caminos, desarrollarán los atributos prohibidos que son el espíritu del maligno. Dios no escogió a algunos hombres y dejó a los demás desatendidos. Dios ama la adquisición de su sangre y no negligenciará un hijo y exaltará otro. Él no va a levantar a uno y rebajar a otro y oprimir a otro. Todo hombre tiene derechos individuales y es del interés de sus semejantes respetar esos derechos. En otras palabras, el que tiene el Espíritu de Cristo respeta los derechos de sus semejantes tal como son. Pero los hombres no, los religiosos no. Cuando no están de acuerdo con su religión, los humillan, los desechan y los tratan mal. Sigamos leyendo. Cualquier señorío sobre la herencia de Dios será cobrado del hombre que se aventura a exhibir ese espíritu presuntuoso. Los seres humanos en la religión manifiestan espíritu presuntuoso. ¿Qué es espíritu presuntuoso? Apoderarse, apropiarse de las promesas de Dios. Dicen, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado, dice, bendición, Dios nos ha dado todo, pero sin embargo no tienen nada, solamente actúan con su fuerza, con todo lo que el hombre tiene nada más. Aquellos que son verdaderamente convertidos, cuyos caracteres son moldeados a partir del modelo divino, mantendrán la verdad en amor. Es totalmente diferente tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lleva a la conversión. El Espíritu de Dios imparte el amor. El Espíritu de Dios lo moldea según el carácter de Cristo, crea de nuevo. Necesitamos diferenciar
la obra del Espíritu de Dios y la obra del Espíritu del mal. Página 1389, Materiales de Elena White de 1888. Dice: en vez de exponer y publicar las fallas de algunos para los otros, emprenderás los esfuerzos más pacientes para curar y corregir. Hermanos, si algún hombre llega a ser sorprendido en alguna ofensa, vosotros que sois espirituales, encaminad al tal con espíritu de mansedumbre, mirando por ti mismo, para que no seas también tentado. ¿Cómo es el espíritu humano en las religiones, en las iglesias, cuando alguien falla, cuando alguien es sorprendido en falta, en pecado? El ser humano abusa de la autoridad y manifiesta su espíritu humano en tratar mal al pecador, al publicar sus faltas, sus pecados, porque no han entendido que si un hermano, si un creyente comete falta o cae en pecado, es porque se ha confiado en sí mismo, o ha confiado en el mundo o en el enemigo, y ha perdido la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, humanamente, carnalmente, siempre va a cometer faltas y siempre va a caer en pecado. ¿Cuál es la solución? La solución no es castigarlo para corregir. Ese es el espíritu humano, el método del mundo. El método de Cristo es curar, sanar. Pero para que ese pecador sea sanado de su falta, de su pecado, ¿qué necesita? Necesita medicina. Entonces, el verdadero cristiano líder le tiene que conducir por la palabra de Dios, por la ley de Dios, a Cristo. Cristo es la medicina. Cristo es el médico de los médicos, que le puede sanar de la enfermedad de la lepra del pecado, que le puede sanar de la enfermedad de la lepra del egoísmo, del espíritu egoísta. Allí está la solución. Pero el que vive la religión con espíritu humano carnal no va a poder tratar con mansedumbre ni con amor, y no le va a llevar a Cristo la verdadera medicina. Sigamos leyendo para aprender. Un hombre de espíritu severo, sin refinamiento, grosero, no espiritual, no tiene un corazón de carne, sino un corazón tan inflexible como una piedra. Su única ayuda es caer sobre la roca y ser quebrantado. Así que el maestro, el líder, que tiene espíritu severo, espíritu de reprender, de publicar sus faltas, de condenar, él mismo no tiene el Espíritu de Dios, no es espiritual, dice. Él mismo tiene el mismo problema, tiene un corazón de piedra duro y necesita también medicina. Cristo, la roca, necesita caer sobre la roca y ser quebrantado para poder recibir una vida nueva. Y el Señor, dice, colocará todas las cosas en el crisol y las probará en el fuego como el oro es probado. Cuando Él pueda ver su imagen reflejada en ellos, Él los removerá, pero si no hay oro genuino,
entonces son consumidos como la escoria. Cristo quiere ver, dice, su imagen, su carácter en el creyente. Por eso necesitamos el remedio, la medicina, Cristo nuestra justicia. Otro espíritu. Página 1661. La compaginación siempre es en inglés. Viene entre paréntesis, entre corchetes, en el libro Materiales de Elena White de 1888. Pero no salvará su alma satisfaciendo un espíritu codicioso que muestra que el dinero es lo que él desea. Viviendo en un lugar recto, venderá su derecho de primogenitura como Esaú por un plato de lentejas. Si el religioso, si el profeso cristiano, el líder, si todavía tiene ese espíritu codicioso, ese espíritu de avaricia, ¿como quién? Como Esaú o como Judas. Judas era el líder, ministro de economía, tesorero, manejaba la economía, dirigente, pero estaba en la iglesia correcta, tenía al maestro correcto, tenía la verdad correcta, pero no quería renunciar a su espíritu codicioso, avariento. Esaú también, y vendió su primogenitura, o sea, vendió la vida, la bendición espiritual, la salvación, la vida eterna, el carácter de Cristo lo vendió por un plato de lentejas. Y Judas también, por codiciar el dinero, pensó que podía aprovechar el dinero de los sacerdotes entregando a Jesús. Hoy también los religiosos, los feligreses, los hermanos, los creyentes profesos, si todavía tenemos el espíritu codicioso avariento, aceptaremos la oferta del mundo de trabajar para el mundo, porque el mundo ofrece dinero. Los jóvenes también estudiarán para ganar dinero. Los pobres trabajarán en su trabajo de algún oficio para ganar un poco de dinero, para satisfacer sus necesidades, y así seguirán con el espíritu codicioso y avariento. Pero la vida cristiana, para recibir el Espíritu de Dios, es entregar todo, estar dispuesto a dejar todo. Si el que les habla aquí, si ustedes que escuchan también y participan de este estudio, si no llegamos a comprender que necesitamos renunciar a los estudios, a los trabajos, a los oficios de este mundo, no podremos recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, dice, y recibió el Espíritu Santo, simbolizado como una paloma, el Espíritu, dice, lo llevó al desierto, a su ministerio. Ya no regresó a su carpintería, por más que era un trabajo honrado. Así, cuando el verdadero creyente acepte a Cristo y el Cristo le otorgue su Espíritu Santo, la lluvia temprana, y pueda ser engendrado a nueva vida, la verdadera conversión, el verdadero cristiano nace, dice en la Iglesia, por el bautismo como misionero, y nace con el espíritu del misionero, del médico misionero.
y su vida ahora será vivir para Cristo. Ya no vivirá en el espíritu codicioso y avariento, ni en el espíritu egoísta natural del hombre. También la mensajera del Señor estaba advirtiendo en 1888 acerca de ese espíritu infantil, dice, que acepta cualquier cosa sin considerar el valor que tiene lo ofrecido. Está registrado en la página 1753, Materiales de Elena White de 1888. Este mensaje es para los líderes, para los maestros, para los predicadores, para pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, guías espirituales. Dice así: el hecho es que muchos entraron en el ministerio con un espíritu infantil, inmaduro, mezquino y voluntarioso. La Biblia habla de ellos como los que corren, dice, sin ser enviados por el Espíritu Santo. Se emocionan, se ilusionan y creen que pueden predicar este evangelio. Creen que son palabras humanas, mensajes humanos, como las enseñanzas de los hombres de este mundo. Piensan que hay que ser maestro, hay que ser doctor en este mundo. Así como un maestro, un catedrático enseña las ciencias de este mundo, piensan que el evangelio es como una ciencia de este mundo. Tienen un espíritu humano, infantil, inmaduro, mezquino, voluntarioso, así como sus madres le permitieron que creciesen. Es por eso que estoy hablando, les dijo la mensajera del Señor, tantas veces a los padres, a las madres, sobre la percepción de la gran responsabilidad que les recae. Cada partícula de la inmadurez debe ser dejada atrás. Ese espíritu infantil debe ser dejado atrás. Crecieron hasta la plena estatura de hombres, por lo tanto las cosas infantiles que alimentasteis, los trazos desagradables del carácter que sabéis que no están según la aprobación de Cristo, las palabras impetuosas deben ser puestas a un lado. Las palabras son un talento y no tenéis el derecho de usar los talentos de Dios de cualquier manera, excepto para la gloria de Él, para el beneficio de todos a su alrededor. Debe haber una conversión completa del alma para que pueda haber una conversión de la lengua y de los labios. Entonces el tesoro del alma estará lleno de preciosas verdades, porque el carácter de Cristo es estudiado. Dicho de otra manera, que está queriendo decirnos de que el ser humano carnal, con su preparación humana, con su talento humano, con su sabiduría humana, no debe aventurarse con ese espíritu inmaduro, mezquino, voluntario, aceptar a predicar la palabra de Dios, a ser ministro, mensajero, líder. Primero, debe haber una conversión completa, cabal, nuevo nacimiento, nueva vida, carácter de Cristo, amor de Dios en el corazón, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora sí su lengua estará convertido, sus labios convertidos, y ahora sí podrá hablar las palabras de vida con el poder del Espíritu Santo. Entonces seréis bendecidos como superintendentes
y pastores. Y cuando vosotros, pastores, ejemplificando los trazos del carácter de Cristo, vengan al rebaño, veréis la importancia de tener una religión práctica, amor práctico, no apenas la aceptación de una forma o de una teoría, sino en experiencia, en vivencia. Se necesita tener el carácter de Cristo para predicar este mensaje, no con el espíritu humano, que lo llama espíritu infantil. Un niño acepta cualquier cosa rápido. No es así. Un niño es utilizado en su humildad, sí. El cristiano, el predicador, el maestro, el líder, necesita tener un espíritu humilde del niño, que confía plenamente en sus padres y que está dispuesto a obedecer y seguir a sus padres. Ese es el espíritu de Cristo. Por eso Jesús dijo: si no sois como niños, no entraréis al reino de los cielos. Pero el niño también tiene otro espíritu humano, infantil, inmaduro, mezquino y voluntarioso. Debe ser renunciado ese espíritu. Para terminar, vamos a leer en Materiales de Elena White 1478. ¿Cómo es el espíritu humano, nacido de carne y sangre? La obediencia es el primer precio de la vida eterna. Dios quiere obediencia perfecta, es cierto. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo cuanto os he dicho. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Consolador debe revelarse, no de cualquier manera específica y precisa que el hombre pueda señalar, sino que en el orden de Dios, en la forma que Dios vea, en tiempos y maneras inesperadas que honrarán su propio nombre. Aquellos que son incrédulos no reciben la más rica dotación de la gracia ni del Espíritu, lo que los haría sabios para la salvación, pacientes, tolerantes, rápidos en percepción para apreciar las ministraciones celestiales, rápidos para discernir las ardides tentaciones de Satanás y fuertes para resistirle. Dios no puede ejecutar su obra poderosa a causa de su incredulidad. El ser humano natural carnal siempre es incrédulo. Por eso, el hombre espiritual nace del Espíritu con la fe de Jesús. Es como un niño que confiará en la dirección de Cristo, del Espíritu Santo. Esa es obra del Espíritu Santo en el creyente. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por su amable atención y gracias a Dios por concedernos estas palabras, los cuales nos pueden liberar de nuestro espíritu humano. Y en el próximo estudio seguiremos estudiando la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener el Espíritu de Dios, ya no el espíritu humano? Gracias a Dios. Así sea. Amén. Hasta el próximo estudio.